acuerdo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Angiología por la invitación. Y bueno, el tema del que vamos a tratar pues es muy importante porque es uno de los principales pilares del tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Como ya mencionaron anteriormente, el problema de la enfermedad venosa crónica pues es una alteración en el flujo de sangre. El flujo de sangre normalmente va en un sentido unidireccional, ¿verdad? Pero en la enfermedad venosa crónica regresa, ese fenómeno se llama reflujo. Y bueno, la teoría actualmente más aceptada sobre cuál es la causa de todo esto y la causa de los síntomas es que aumenta la presión dentro de la vena y eso aumenta también la presión en la pared de la vena. Esto provoca que con el tiempo se vaya dañando la misma estructura de la vena y eso a su vez provoca que se liberen sustancias inflamatorias. Esta liberación de sustancias inflamatorias lo que provoca al final pues es que haya más síntomas. De hecho, la inflamación es la base de todos los síntomas. Esto es muy importante saberlo porque también se forma un círculo vicioso, o sea que además de las alteraciones a nivel del flujo sanguíneo, sabemos que eso provoca una disfunción a nivel de la estructura de la vena y eso posteriormente lo que provoca pues es una inflamación, pero es una inflamación crónica que se desarrolla durante muchos años incluso y que va progresando incluso en intensidad y es la base de todos los síntomas. Es importante saber e identificar cuáles son los síntomas más comunes del problema de enfermedad venosa crónica, que es ardor, dolor en las piernas, calambres musculares, las piernas inquietas, una sensación de pesadez intensa, puede haber también comezón. Estos síntomas se relacionan mucho porque van evolucionando también y se van presentando conforme va pasando el día, se intensifican cuando la persona está mucho tiempo de pie o cuando está mucho tiempo sentada. Y otra característica es que estos síntomas se alivian también cuando la persona tiene una elevación de las piernas o incluso también cuando utiliza algún tipo de terapia de compresión. Y bueno, los síntomas ya han sido estudiados anteriormente. Este es un programa de consulta venosa que se desarrolló hace varios años. Sin embargo, es una base para nosotros los angiólogos también para determinar cuál es la frecuencia de todos estos síntomas. Es un estudio que se hizo a nivel mundial y por primera vez participó México con más de 5,000 pacientes. A todos ellos se les hacía un cuestionario también sobre varios aspectos, pero uno de ellos era la presencia de los síntomas. Y lo que se pudo concluir en este estudio pues es que precisamente el dolor en orden de ascendente a descendente, el dolor de las piernas es el síntoma más frecuente que se presenta, seguido de la pesadez de las piernas y del hinchazón precisamente, sobre todo en la parte del tobillo. El dolor es un síntoma muy frecuente, sin embargo, en la mayoría de las personas se presenta hasta en un 34%. O sea, la mayoría lo pueden presentar más bien, lo pueden referir como un dolor leve en el 34% de los pacientes. Sin embargo, hasta en un 12% de los pacientes pueden presentarlo y considerarlo como un dolor mucho más severo. Esto es importante saberlo porque también los síntomas tienen un impacto en la actividad laboral y esto es uno de los datos que se pudo observar en uno de estos estudios. Incluso el 3% de estos pacientes tuvieron que ser hospitalizados por síntomas que estaban relacionados con la enfermedad venosa crónica. El ausentismo laboral también ha sido un problema relacionado con estos síntomas. En este estudio se observó que hasta el 7% de los pacientes tenían datos de ausentismo laboral debido a dolor de las piernas. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Pues precisamente porque el tratamiento médico, el principal objetivo que tiene es precisamente el alivio de los síntomas. Esto es importante porque una persona que manifiesta muchos síntomas, pueden suceder dos cosas. Una, que normalice los síntomas y viva ya como parte de su vida diaria con ellos, cosa que no es normal, y el otro aspecto pues es que puede incluso tener un ausentismo laboral y una muy mala calidad de vida y por eso es importante conocerlos. Ahora, hablando ya
específicamente de los medicamentos, estos medicamentos se llaman fármacos venoactivos. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción que va directamente hacia la estructura de la vena también, aunque su principal beneficio pues es el alivio de los síntomas. Uno de los beneficios de los fármacos venoactivos pues es que precisamente muchos son de extractos naturales, algunos también son sintéticos, pero la mayoría provienen de extractos naturales. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Pues lo que hacen es precisamente disminuir todo este proceso inflamatorio que sucede con la enfermedad venosa crónica y mejora también el tono venoso, desinflama también la pared de la vena y mejora la circulación. Todo esto se traduce también en mejoría de los síntomas. Algunos de los ejemplos que les puedo dar de medicamentos naturales, por ejemplo, puede ser el Ruscus aculeatus, que es una planta que básicamente se utiliza la raicilla de esa planta como un extracto, y el beneficio que provoca es que mejora el dolor, mejora todo este proceso inflamatorio y mejora la pesadez. Incluso este extracto natural se ha utilizado y se ha estudiado en cuestión de cuando una persona tiene hinchazón del tobillo, también se ha estudiado que puede disminuir la circunferencia del edema del tobillo. Otro muy común también es la castaña de Indias, que en realidad el principio activo es la semilla, que es la escina, que es parte de la estructura de la semilla de la castaña de Indias, y también provee beneficios para mejorar los síntomas. Otra de las plantas, por ejemplo, es el ginkgo biloba, que no ha sido estudiado mucho, pero se ha visto que ha tenido bastante beneficio en presentaciones también como suplementos alimenticios. Ha tenido beneficios para mejoría de los síntomas. Y bueno, hablando ya de los fármacos en sí, de las presentaciones farmacéuticas, tenemos también que ya han sido estudiados todos estos medicamentos que realmente qué beneficio y qué mecanismo de acción tienen en la estructura de la vena. Entonces, por ejemplo, tenemos un medicamento que es la fracción flavonoide purificada micronizada, que aunque el nombre suena bastante complejo, simplificándolo en realidad es la combinación de dos sustancias que también se consideran venoactivas y que además estas sustancias pasan por un proceso químico y farmacéutico en el cual pues las partículas de las mismas sustancias las vuelven micropartículas con menos de 2 micras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas partículas y el medicamento pueda ser absorbido de forma mucho más efectiva por los pacientes. Entonces, y que su acción sea también mucho más rápida. ¿Qué beneficio tiene sobre la estructura de la vena? Es que mejora también el tono venoso. Otra cuestión es que mejora también el drenaje linfático y que elimina también estas sustancias inflamatorias y toda esta cascada de inflamación que se libera durante la presencia de esta enfermedad. Como ya habíamos visto, también la castaña de Indias tiene beneficios, pero también se ha estudiado que a nivel estructural de la vena tiene beneficios a nivel de que mejora el tono venoso, mejora la permeabilidad capilar y mejora también y disminuye también esta cascada de inflamación. El dovecilato de calcio es uno de los medicamentos sintéticos, sin embargo, también podemos obtener muchísimos beneficios en cuanto al tono venoso de la pared de la vena, el drenaje linfático y también disminución de radicales libres, que son sustancias inflamatorias que se liberan en esta enfermedad. Entonces, como ven, la mayor parte de todos estos medicamentos, pues el objetivo es el mismo, ¿no? Que es disminuir la inflamación y a su vez, como consecuencia, mejorar los síntomas. Ahora, otro de los beneficios que podemos obtener con todos estos medicamentos es que los podemos utilizar en cualquier etapa de la enfermedad. Como ya hablábamos antes, también puede ser desde una etapa temprana donde no vemos ningún trayecto varicoso, a lo mejor solamente vemos unas pequeñas venitas o incluso arañitas vasculares, pero la persona puede estar presentando síntomas de pesadez y de dolor de piernas y el medicamento se puede utilizar en esta etapa. Incluso en etapas más avanzadas, cuando ya podemos ver personas con trayectos varicosos ya formados, es importante recalcar que el medicamento en sí no elimina estos trayectos varicosos, sin embargo, sí puede disminuir los síntomas y también puede disminuir la inflamación.
incluso en etapas más avanzadas, como pueden ver en este caso, donde la persona ya tiene incluso cambios en la piel, e incluso en esta zona del tobillo podemos ver que el paciente ya tuvo una úlcera que ya incluso cicatrizó. Entonces, como ven, se pueden utilizar en todas las etapas de la enfermedad, desde las más tempranas hasta las más avanzadas. Y hablando específicamente de las úlceras varicosas, realmente hay pocos medicamentos que han demostrado que puedan ser útiles para esta etapa de la enfermedad, que es la etapa más avanzada de la enfermedad, que es cuando se presenta lo que conocemos como una úlcera varicosa. Es importante saber que también estos medicamentos han sido estudiados, han sido comparados con placebo, y estos medicamentos son, por ejemplo, la fracción flavonoide purificada micronizada y la sulodexida. La sulodexida es un medicamento que, además de tener beneficios a nivel clínicos en cuanto a mejoría de los síntomas, también tiene evidencia de que acelera incluso el proceso de cicatrización de las úlceras. También tiene otra propiedad de este medicamento que puede ser, tiene una propiedad mínima, pero es anticoagulante también. Entonces, tiene muchísimos efectos y muchísimos beneficios. Sin embargo, es importante recalcar que esto no solo lo provoca el medicamento, sino que también tenemos que hacer un manejo en conjunto con el manejo directo de la herida, o sea, que sea manejado por un profesional de la salud, que sea un experto en heridas, para poder realizar un manejo avanzado de heridas a nivel local, junto con el complemento que sería el medicamento. Y bueno, también es importante recalcar que el medicamento es un complemento del resto de las medidas que los pacientes tienen que hacer en casa, como cuáles, como ya recalcaron en la plática anterior y muy importante, utilizar una terapia de compresión, hacer ejercicio regularmente, o sea, una caminata, hacer ejercicios de elevación de piernas también para mejorar el retorno venoso, control de peso también, eso es muy importante porque la obesidad sabemos que también agrava los síntomas y bueno, pues todo esto es un complemento. Y como conclusiones, es muy importante que si se identifica que ustedes tienen alguno de estos síntomas, hay que acudir siempre con un angiólogo y un cirujano vascular certificado. Es importante que no se automediquen, porque pues obviamente no todos los medicamentos son para todos los casos. El tratamiento médico, esta es una parte muy importante, no va a sustituir la terapia de compresión, sino que es un complemento también. Y que el manejo tiene que ser individualizado en cada persona, porque va a depender mucho de la etapa de la enfermedad en la que esté, de qué síntomas tenga y también cuál es la causa de la enfermedad.